La asombrosa acción de una mujer humilde que salvó al fundador de un imperio. Todo sucedió en una tarde que parecía cualquiera. La ciudad, esa vieja gigante de rascacielos y callejones invisibles, hervía en silencios tensos. Los ricos en sus torres de cristal, los pobres en las sombras. Ana, una mujer de fuerza callada y manos curtidas, hacía lo suyo en la enorme mansión de uno de esos magnates que dominan la ciudad con puño invisible. Ella limpió el brillo intenso del piso como siempre, sus ojos atentos a cada esquina. Pero esa tarde, el aire quedó raro. Un murmullo sordo atravesó el vasto vestíbulo, cuando un disparo partió el silencio como un trueno. Todos se congelaron. Ana corrió sin pensar. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. En el despacho principal, encontró al magnate doblado sobre el escritorio, con la camisa manchada de rojo, la mirada perdida y un filo invisible de muerte rondándole. Sin dudar, Ana le agarró la mano. Su pulso firme y tembloroso lanzó un grito contra la noche. ¡Aguanta! ¡No te vayas! Mientras el caos explotaba alrededor, ella se convirtió en el milagro inesperado. Sus dedos apretaron heridas invisibles. Su voz fue un ancla contra el abismo. Esa escena, tan lejos de la humilde habitación donde vivía, quedó grabada en la memoria de todos que vieron cómo una limpiadora gritaba para salvar al loco que amasó un imperio a su costa. Pero no era solo un disparo cualquiera. Nada encajaba. Nadie entendía quién quiso callar al hombre que parecía invencible. Ana, con la ropa arrugada y la sombra de la ciudad dibujándose en sus ojos, empezó a notar los detalles que nadie miraba. Papeles quemados que aparecían de la nada. Susurros en pasillos que ella nunca antes pisó. Miradas cargadas de secretos en los que reconocía algo lejano, doloroso. De pronto, lo que parecía un simple accidente se volvía una red oscura de traiciones y alianzas olvidadas. ¿Y lo más? ¿Era posible que su vida tan sencilla y rota estuviera cruzada con la historia de ese hombre poderoso? Ella, que siempre eligió la discreción para sobrevivir, ahora estaba atrapada en un torbellino donde cada secreto podía costarle caro. Las sombras la seguían, las voces susurraban que se callara, pero algo en su pecho le gritaba que no podía retroceder, que la verdad, su verdad, estaba en juego, y no solo para ella. Entonces, entre silencios agitados y miradas desconfiadas, se descubrió algo que cambió todo. Un pasado enterrado del magnate, más oscuro y complejo de lo que todos imaginaban, incluyendo a Ana. Un secreto que podría derribar imperios o salvar a alguien. ¿Podrá Ana arriesgarlo todo por encontrar la verdad? ¿O se rendirá ante los que controlan los hilos invisibles de esta ciudad partida? En ese instante, mientras el reloj apretaba cada segundo, Ana supo que nada volvería a ser igual. Y ese fue solo el comienzo. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana sintió que el aire se volvía pesado, como si la gravedad intentara arrastrarla hacia el suelo. El pulso del magnate bajo su mano era como un tambor desgastado, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando.
Gritó pidiendo ayuda, pero el eco de su voz fue ahogado por los gritos de sus compañeros de trabajo, que habían llegado al vestíbulo, aterrorizados por el sonido del disparo. Miradas de confusión y miedo se cruzaron. Una ola de incertidumbre recorrió la sala. Era un caos, y en medio de ese torbellino, Ana se sentía más viva que nunca. Pero antes de que llegara cualquier ayuda, un segundo disparo resonó y todos se congelaron de nuevo. Esta vez, un alarido desgarrador rompió el silencio. Era Elena, la asistente del magnate, que había estado en la habitación con ellos. Ana giró la cabeza hacia el sonido y, a través del desconcierto, se encontró con la mirada aterrada de Elena. Sus ojos estaban llenos de terror, y algo en su expresión le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Ana miró hacia atrás y vio a un hombre que jamás había visto antes, con un abrigo negro que caía hasta sus tobillos, y una sonrisa torva en su rostro, mientras observaba el horror que se desarrollaba. Sin pensarlo, supo que no era la primera vez que ese hombre estaba allí. Algo en su forma de mirar, la forma en que la habitación se encogía a su alrededor. Entonces, en un movimiento inesperado, el extraño extendió su mano hacia Ana y dijo: ¿Te gustaría saber la verdad? Fue como si una descarga eléctrica recorriera el aire. Ana sintió la tentación, pero en su pecho había una voz que le gritaba que no. Sin embargo, el eco de sus propios deseos: todo lo que ha ocurrido no es casualidad. Tú, Ana, estás más conectada a esto de lo que crees. Y en ese momento, lo que parecía un simple encuentro de trabajadores se tornó en algo mucho más complejo. La revelación de un pasado enredado no solo entre Ana y el magnate, sino que también incluía a este misterioso hombre. De repente, los murmullos comenzaron a elevarse, la tensión aumentaba. La multitud de curiosos que se había juntado en la entrada del despacho empezó a empujar hacia adelante. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El hombre negro estudió a Ana y luego dirigió su mirada al magnate herido. Si no actúas ahora, no solo el magnate se irá, sino que también lo que verdaderamente eres. El tiempo pareció detenerse en aquella habitación. Alguien más había entrado, y lo que Ana pensaba que era un mero accidente se había transformado en un cóctel de secretos destilados en el centro de la ciudad. Con un susurro, el misterioso hombre continuó: El mundo es una jaula, Ana, y tú llevas la llave. Pero la verdad siempre tiene un precio. Aquel giro hizo que el corazón de Ana se hundiera. La sangre se le heló en las venas. La habitación se oscureció y se sintió atrapada, justo en el blanco de esa tormenta de invitaciones a una verdad que podría arrasar con todo. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y cuáles eran las consecuencias de conocer esa verdad que parecía bailar justo fuera de su alcance? El clamor de la multitud estalló como un trueno en su mente, resonando en su pecho. Mientras el caos se intensificaba, Ana comprendió que la verdad no solo era suya, era el hilo que conectaba muchas vidas, y tal vez, solo tal vez, quedaría atrapada en una red que no podría deshilachar jamás. En ese instante, la sala explotó en gritos nuevamente. Y el siguiente disparo retumbó en los muros. Todo podía cambiar en un segundo, y Ana se halló en la antesala de un abismo. ¿Lograría desenmascarar las verdades ocultas y salvarse, o se ahogarían los secretos que ella misma había despertado? El caos estalló en el despacho. Gritos, un eco atronador que reverberaba en las paredes. Ana sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. El impacto del disparo había arrastrado a todos a una marea de confusión. Y en medio de todo eso, la figura del hombre en el abrigo negro continuaba allí, como una sombra burlona,
observando todo con esa sonrisa inquietante. ¿Te gustaría saber la verdad? Sus palabras ahora resonaban en su cabeza como un eco perturbador. La presión en su pecho se intensificó, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Sin embargo, antes de que pudiera responder o tomar una decisión, Elena salió corriendo del despacho, sus ojos llenos de terror. «Ana», gritó, aterrorizada. «No lo hagas». Ana se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Una figura oscura apareció detrás de Elena, y un destello metálico relampagueó en el aire. Todo sucedió en un instante. Un segundo disparo. Esta vez el grito de Elena se ahogó en una súbita explosión de sangre y caos. La imagen quedó grabada en la mente de todos. Elena cayendo al suelo, el brillo de su vestido blanco empapándose rápidamente con su propio rojo mortal. Ana sintió que el mundo se detenía. Aquello, ese horror, la sacudió hasta la raíz. Su mente no podía procesar la realidad de lo que sucedía. Gente fuera del despacho se dispersó descontrolada. Los murmullos se convirtieron en un torbellino de pánico. El hombre en el abrigo negro parecía estar disfrutando de cada segundo, cada instante de angustia. «Eres tú quien lo ha arruinado todo», gritó un hombre desde la multitud señalando a Ana. «¡Mierda! ¡Eres la responsable!». Las palabras fueron como un disparo más, desgarrándole el alma. No podía ser cierto. Ana solo había querido ayudar. Se sentía como una marioneta atrapada en un juego cruel, cuyas cuerdas eran manejadas por fuerzas que no podía comprender. Mientras se acercaba a Elena, su corazón se partió en 1000 pedazos. Intentó moverla, gritar su nombre, pero ya no respondía. La mirada vacía en sus ojos era todo lo que quedaba de la chica que siempre había estado a su lado, aquella que le había contado secretos y sueños. Todo se desmoronaba. El sudor frío le recorrió la espalda. La verdad que el misterioso hombre le había ofrecido parecía haber perdido relevancia frente a la tragedia que ahora se desplegaba frente a ella. Sin embargo, en medio del horror, algo atrajo sus ojos. Un pequeño objeto brillaba cerca del cuerpo de Elena, un colgante que Ana reconoció al instante. Era el mismo que solía llevar su madre, el mismo que le había contado que perteneció a una familia poderosa de la ciudad. ¡Su familia! El nudo en su garganta se volvió insoportable. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Ana, ya con la voz quebrada. El hombre en el abrigo comenzó a alejarse, pero no sin antes murmurar: «Tu vida es un rompecabezas, Ana, y este es solo el comienzo». Y justo cuando pensó que no podía ser peor, otro rumor surgió de la multitud. Un grupo de personas comenzó a gritar nombres, y entre ellos varios señalaron a un hombre que se aproximaba a pasos firmes y seguros. Ana lo reconoció. Era el hermano del magnate, alguien que había estado en la sombra todo este tiempo. Sus ojos estaban fijos en ella, llenos de rencor. «Ana», pronunció su nombre con un tono helado. «Has sido una estúpida. Creíste que podías jugar con nosotros». En ese momento, el tiempo se detuvo. El rostro del hombre en el abrigo negro, la sangre de Elena, la sombra del hermano del magnate. Todo se unió en un remolino de revelaciones. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué secretos llevaba a cuestas? La sangre aún goteaba del cuerpo de Elena y Ana supo que había cruzado una línea que jamás podría desandar. ¿Había otros en la mira? ¿Los secretos familiares eran más oscuros de lo que pensaba? En ese instante, una pregunta se quedó grabada en su mente.
¿Podría escapar de esta tormenta? ¿O estaba ya atrapada en una red de mentiras mucho más profunda de lo que jamás había imaginado? Mientras el murmullo del caos continuaba girando, Ana sintió el peso del futuro aplastante sobre sus hombros. ¿Qué más le esperaría en este juego mortal? Ana sintió que el aire se le escapaba. La imagen de Elena, caída en el suelo, empapada de sangre, la atormentaba. Era un instante helado donde el caos la rodeaba, pero sus pensamientos eran un torbellino oscuro. El hermano del magnate, con esa mirada de rencor, la miraba como si acabara de destapar un secreto que todos llevaban años esperando. «Nunca debiste entrar en este juego», resonó en su mente. El hombre en el abrigo negro había desaparecido entre la multitud, dejando solo su sonrisa inquietante. «¿Qué fue lo que realmente sabes?», se preguntó Ana mientras recorría la sala con la mirada. Las voces chillaban, la gente se movía como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. El hermano del magnate, en su furia, se acercó más. «¿Sabes lo que has desatado?», dijo. Cada palabra era un dardo. «Tu familia y la nuestra. Todo está entrelazado en esta ciudad de sombras». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», musitó, casi en un susurro. Justo entonces, como si el universo quisiera interrumpir la conversación, las luces del despacho comenzaron a parpadear. El grito de terror de un espectador resonó mientras todos miraban hacia la entrada. Una figura, más siniestra que el hermano, apareció en el umbral. Era un hombre de poco más de 30 años con rasgos afilados y una arrogancia palpable. «Detener esto ahora», ordenó, su voz potente atravesando el clamor. Ana lo reconoció. Era Joaquín, el otro hermano del magnate, uno que había estado en la sombra, pero siempre se sintió presente. La tensión en la habitación se espesó. «Eres un problema, Ana», dijo, sus ojos fijos en ella, como un depredador en su presa. «¿Qué sabes de mí?», gritó Ana, sintiendo el miedo funcionar como combustible en su pecho. «Todo», contestó Joaquín, con una sonrisa burlona, acercándose, cada paso retumbando en la conciencia de todos. «Eres la clave». Las miradas se cruzaron, cada persona en la habitación, sintiendo que una verdad aplastante iba a caer sobre ellos. Ana no podía procesar sus palabras. «¿Clave de qué? ¿Qué significa esto?», preguntó, el nudo en su garganta oprimiéndola. Sin previo aviso, Joaquín sacó un teléfono móvil. El dispositivo iluminó su rostro mientras el estrés aumentaba. «Hoy, la historia de esta ciudad cambiará para siempre», anunció, dejando que el murmullo se extendiera. Subió el volumen y todos comenzaron a escuchar ruidos de un evento en vivo, una transmisión. En la pantalla, la imagen del magnate herido, la escena del despacho y al fondo, el rostro entre el horror de Elena. «Este es el juego que has decidido jugar, Ana. Y tú no eres la única que tiene secretos», dijo mientras una risa baja y fría llenaba el aire. Ahora todos sabían que había algo más grande en juego. La información variable, un sabotaje, secretos que se extendían más allá de lo que Ana podía imaginar. El caos se atenuó momentáneamente, el horror en los rostros de la multitud se volvió palpable. En ese momento, la verdad, de la que había huido, se acercaba a pasos agigantados. La historia de su familia, su conexión con el magnate, todo se retorcía en un hilo del que ahora no podía escapar. «Hoy el mundo sabrá quién eres realmente y lo que has hecho», contó Joaquín, la traición bañando su voz. Ana sintió su corazón latir en sus oídos mientras las luces se apagaban por completo. Un último sonido, un fuerte estruendo, resonó
y luego un silencio sepulcral. Despertó en la oscuridad, con una sensación de estar atrapada en una pesadilla. ¿Qué pasaría con todos ellos? ¿Todo lo que conocía se desplomaría? La imagen de Elena, el rostro de su madre de joven, la revelación de su conexión familiar, todo danzaba frente a sus ojos. Y en medio del estrépito y el horror, Ana supo que no podía retroceder. Tenía que decidir. En esa habitación en penumbras, ¿en quién confiaba? ¿De verdad sabía quién era? Y antes de que pudiera encontrar respuestas, el eco de una risa fría la atravesó, y la oscuridad se cerró a su alrededor como un velo negro. ¿Era el fin o apenas el comienzo de algo mucho más oscuro? Todo quedó en un suspenso desgarrador, dejando solo preguntas en el aire. Ana sintió que el aire le envolvía, pesado y frío. La oscuridad a su alrededor la oprimía. Parecía tragar todo. Esa risa fría había sido como un puñal, afilada y mortal. Abrió los ojos en esa penumbra, el eco del caos a su alrededor resonando en su mente. El cuerpo de Elena y el hombre en el abrigo negro eran imágenes que se superponían, y la sensación de impotencia aumentaba con cada segundo. De repente, el silencio profundo fue roto por un grito desgarrador. Era un aullido que provenía de algún lugar exterior, un sonido tan puro y cargado de angustia que paralizó a la segunda. Las luces volvieron abruptamente, iluminando el despacho, pero ya era tarde. La violencia y el terror llenaban la sala, y el miedo era casi palpable. Joaquín, que había estado al frente antes, ahora se encogió un poco, como si la esencia de su arrogancia se disolviera. Ana nunca había visto a alguien perder el control tan rápidamente. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró. Pero antes de que pudiera buscar respuestas, todo cambió. La figura que había gritado ahora era visible. Era un hombre de grandes proporciones, con rastas y una mirada que prometía caos. Se abrió paso entre la multitud, empujando a todos a su paso. Con un movimiento rápido, sacó un objeto del bolsillo, algo negro que brillaba. Algunos comenzaron a chillar, retrocediendo, como si se tratara de un monstruo. Sin previo aviso, lanzó la bomba de humo al suelo. Una nube espesa se expandió como un velo, cubriendo todo a su paso, y el despacho se convirtió en un jardín de sombras. Ana tosió, su cuerpo reclamando aire puro, mientras giraba buscando una salida, buscando una respuesta a lo que estaba sucediendo. Las voces se mezclaban en un grito de terror. El descontrol reinaba en un parpadeo. Un estampido resonó. Esta vez, el hombre de las rastas se había zambullido hacia Joaquín. Con un movimiento brusco, le puso una pistola en la frente. Ana sintió que su corazón se detía. «Dímelo todo. Ahora», ordenó, y todos se congelaron al sentir la tensión entre ellos. La multitud contenía la respiración, los rostros de horror reflejando la fragilidad del momento. Pero lo que siguió fue aún más impactante. Joaquín, atrapado en esa posición, sonrió, no con miedo, sino con una extraña confianza. «Sabes que no puedo», dijo, y Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué estaba diciendo? Todo era un torbellino de engaños. Con un rápido movimiento, el hermano del magnate sacó un dispositivo del bolsillo y presionó un botón. De inmediato, las luces comenzaron a parpadear y el humo se dispersó. Ana vio la expresión de horror en el rostro del hombre con rastas. Lo que había sido un instante de violencia se transformó en una escena digna de una película de acción. Joaquín había activado una detonación en el sistema del edificio. «Tú no estás preparado para esto», dijo Joaquín, en un tono que retumbó en el aire. La desesperación se apoderó de todos. Mientras tanto, una revelación le cayó sobre Ana como un balde de agua fría. Recordó
Una conversación olvidada con su madre. Chispas de un pasado que parecía tan distante. Ana, hay cosas que no comprendes. Nuestra familia no es lo que parece. ¿Familia? Su corazón se detuvo ante la idea que comenzaba a florecer en su mente. ¿Era posible que Joaquín estuviera relacionado con su madre? Las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar de una manera devastadora. El hombre con las rastas giró su arma hacia ella. «Eres parte de esto también, ¿verdad? No puedes escapar». El caos tomaba forma, y mientras las puertas se bloqueaban automáticamente, las realizaciones de Ana la llevaron al borde de la catástrofe. La sala comenzó a vibrar y las luces se apagaron definitivamente, dejando solo la oscuridad y el eco del latido de su corazón. Ana, atrapada entre el fuego cruzado de secretos, traiciones y conexiones familiares, necesitaba decidir. La herencia que le había sido oculta ahora amenazaba con salir a la luz, y la verdad había despertado de un profundo letargo. Sin embargo, el reloj corría en su contra. ¿Quién era realmente Ana? ¿Un peón en un juego cruel o una jugadora clave en un tablero de poder? Mientras la oscuridad la absorbía, supo que la verdad y su propia vida estaban a solo un latido de desvanecerse. ¿Podría desentrañar la red de mentiras antes de que fuera demasiado tarde? Ana sintió que el aire se le escapaba, como si una mano invisible le apretara el pecho. La oscuridad la envolvía, y el eco del horror todavía resonaba en su mente. La imagen de Elena, caída, bañada en sangre, era una herida abierta que sangraba en su memoria. El hombre de rastas sostenía un arma, y ella sintió que su mundo se desmoronaba. El caos estaba a su alrededor, pero había algo más, una atmósfera densa, como si todas las miradas en la sala se concentraran en ella, esperando algo que aún no sabía. El tiempo parecía dilatarse. Joaquín sonreía, y esa risa antes burlona ahora temblaba con un matiz de locura. «Eres parte de esto también, ¿verdad?», preguntó el hombre de rastas, apuntándole. Ana quiso gritar, pero solo pudo permanecer en silencio. La verdad de su familia, los secretos enterrados, todo lo que había intentado eludir, parecía ahora estar al borde de revelarse. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?», le respondió, sintiendo que el ritmo de su corazón aceleraba. Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo ensordecedor sacudió la habitación. Las luces titilaron violentamente. Luego se apagaron. La oscuridad se adueñó de todos, y Ana sintió que el terror la envolvía. Un grito ensordecedor atravesó el aire. Era un sonido desgarrador que resonó como un llamado al caos. Victorioso, Joaquín se hizo a un lado, observando con esa sonrisa perturbadora. El hombre de rastas, desconcertado por el ruido repentino, retrocedió un paso, como si estuviera considerando sus opciones. Fue en ese instante cuando todo cambió. Una explosión de luz sobrecogió a todos, y Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un instante después, el hombre de rastas fue arrojado hacia atrás como un muñeco de trapo. La explosión le había quitado incluso el aliento. En medio del humo y el pánico, alguien aprovechó el momento. Un grupo de enmascarados entró corriendo a la sala, sus rostros cubiertos, llevando con ellos un aire de autoridad que hacía eco en la intensidad de la escena. Armados y decididos, empezaron a gritar órdenes, transformando el caos en un nuevo tipo de terror. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», vociferó uno de ellos, y Ana se agachó instintivamente.
el miedo apretándole el pecho. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran? ¿Había sido un plan desde el principio? La confusión se apoderó de su mente. Observó a Joaquín, que ahora lucía casi pálido, como si se le hubiera borrado toda la confianza. La escena se congeló en un momento de pura tensión, y en el caos lo que ocurrió fue inesperado. Los enmascarados se dirigieron directamente hacia Ana. «Tú eres la clave», pronunció uno de ellos, sus ojos afilados escrutándola con fuerza. El mundo alrededor de ella pareció desvanecerse. ¿Cómo podían saber eso? Pero antes de que pudiera procesar la información, el hombre enmascarado hizo un gesto hacia el resto. Sin pensarlo, sacó un objeto brillante y lo lanzó hacia Ana. En un movimiento instantáneo, captó lo que parecía ser un colgante. El mismo designio que juró haber visto un día colgar del cuello de su madre. Su corazón detuvo un latido. «Tú eres la heredera», exclamó el enmascarado. «Necesitamos que nos ayudes a desvelar la verdad». El grito hizo eco en su mente. La realidad se quebró y la conexión con su madre regresó con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Era Hugo, el hermano del magnate, quien estaba detrás de todo? Mientras los murmullos se apoderaban de la sala, la verdad comenzó a cristalizarse en su mente. Las piezas se unían, pero de formas que jamás habría imaginado. Ana, la simple limpiadora, una herencia ocultada, un poder mucho mayor por recuperar. Era en ese instante que su identidad se transformaba, y salió a la luz una conexión que podía alterar todo lo que conocía. «No», gritó Joaquín, ahora llorando por la pérdida de control. «No te dejes llevar por ellos, Ana. No somos enemigos, te lo juro». El caos estalló nuevamente. La sala se llenó de gritos y las figuras enmascaradas avanzaron, dejando a Ana en el centro de una tormenta de revelaciones. No estaba lista para esto, no antes de aclarar el horror que había comenzado. ¿Era realmente la heredera? ¿Valía la pena arriesgarlo todo? Mientras el grito de Joaquín se ahogaba en la marea de ruido, Ana se sintió atrapada entre dos mundos, el de su vida pacífica y el de un pasado oscuro que ahora reclamaba su atención. Todo cambió, y en ese segundo supo que sus decisiones tendrían consecuencias que jamás podría haber imaginado. La habitación se llenaba de desesperación, y la pregunta flotaba en el aire: ¿quién era realmente Ana? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar por la verdad? El reloj seguía contando, y cada segundo el misterio se adensaba como una sombra que jamás se iría. Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La sala del despacho, antes llena de gritos y caos, se volvió un eco distante. Los hombres enmascarados, con sus voces autoritarias, la rodeaban como sombras amenazantes. El colgante en su mano brillaba débilmente, un recordatorio de su legado perdido. «Eres la clave», resonaba en su mente, pero Ana se sentía perdida en este laberinto de mentiras y secretos. Los enmascarados intercambiaron miradas nerviosas mientras el hombre con rastas se recuperaba lentamente de la explosión. Ana podía sentir la presión. Todos esperaban que diera un paso, pero la confusión la paralizaba. «No somos enemigos, Ana», gritó Joaquín, pero su voz se ahogó en el clamor de la multitud. Fue entonces cuando, con un movimiento veloz y desesperado, el hombre de rastas se desvió hacia Joaquín, todavía aturdido por el golpe. «Lo que hiciste no se olvida», gritó él, su voz retumbando con rabia. La pensión estalló como un cristal al romperse. Sin previo aviso, la figura del hombre de rastas empujó a Joaquín hacia la pared, manteniéndolo contra ella con un forcejeo.
Ana sintió que su corazón se frenaba. Todo sucedió en un instante. Joaquín, con la mirada llena de temor, sacó algo del bolsillo. Era una pequeña pistola, brillando con una amenaza inminente. «¡No te atrevas!», gritó uno de los enmascarados, pero Joaquín no pudo contener su rabia. ¡Un tiro! Un eco ensordecedor. Ana sintió que el mundo se detenía. En un instante, la habitación se llenó de un sonido explosivo que retumbó en sus oídos. Pero el disparo no alcanzó a ninguno de los hombres enfrentados. En cambio, un destello de luz iluminó el despacho y el tirador quedó inmóvil, temblando. Ana miró hacia la fuente de la luz y vio a un grupo de personas irrumpir en la habitación. Eran policías, sus uniformes brillando con autoridad. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», ordenó un oficial, su voz firme y decidida. La confusión se tornó en pánico. Ana sintió que el aire se le escapaba. El caos que había reinado hasta ese momento se convirtió en un tumulto frenético, y la gente se arrojó al suelo en un intento de salvar sus vidas. Entonces todo se oscureció. Una sombra familiar apareció en la puerta, acompañada por una figura que Ana nunca pensó volver a ver. Era su madre. Con una presencia envolvente, entró en el despacho con determinación, su mirada fija en Ana. «Mamá, ¿qué haces aquí?», murmuró Ana, el horror en sus ojos al ver a su madre en medio del caos. Pero en el rostro de ella había una calma escalofriante. «He venido a protegerte», dijo su madre, y en ese instante todo cambió. Desde el rincón, el hombre de rastas se giró hacia ella, su mirada desenfrenada. «¡Tú! Tú eres la traidora», gritó, señalando su dirección. La habitación se llenó de murmullos y Ana sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «Tú sabías esto todo el tiempo». La verdad se deslizó como veneno, envolviendo a todos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un tercer disparo resonó. No provenía de Joaquín ni de los enmascarados, era el oficial de policía. El tiempo se detuvo cuando vio a su madre caer al suelo, impactada por la bala. Ana le vio desmoronarse, el brillo de su colgante brillando en el aire. «¡No!», gritó Ana, cayendo junto a su madre, atrapada en un torbellino de dolor. La sala se convirtió en un mar de caos y cada mirada se dirigió hacia ella. La habitación ya no era solo un espacio de secretos, era el escenario donde se revelaban verdades devastadoras. Las revelaciones comenzaron a caer sobre ella. Su madre, desde siempre, había estado en medio de un juego más grande. Los murmullos de traición no eran solo un eco, eran una sinfonía de conexiones perdidas. Ana se quedó paralizada, con el corazón latiendo en un ritmo frenético. Todo lo que había conocido se desmoronaba. Las líneas entre amigos y enemigos se desdibujaban. La visión de su madre, sufriendo, le hizo sentir un fuego ardiendo en su interior. «¿Por qué no me lo dijiste?», demandó en un susurro, las lágrimas brotando de sus ojos. Era un giro devastador que cambió la narrativa para siempre. Mientras el caos continuaba, el oficial se apresuró a contener la escena, pero Ana estaba atrapada en su propio mundo desgarrado. «Eres la clave», resonaba constantemente en su mente, y ahora entendía que ese legado era más oscuro de lo que jamás había imaginado. La multitud comenzó a preguntarse ¿qué había desatado? Ana, sentada al lado de su madre, comprendió que la batalla apenas empezaba. Sin embargo, el futuro era incierto. Una sombra alargada se cernía sobre ellos. ¿Era realmente la heredera de un legado que había destruido a muchos? La respuesta que anhelaba estaba más allá de su alcance. El camino se oscurecía, y con su madre tendida en el suelo, el momento culminante se acercaba.
¿Qué haría a continuación, ahora que todo había cambiado? Mientras la realidad se deshilachaba, la pregunta resonaba en su mente. ¿Podía aún salvar lo que quedaba de su legado? Ana se arrodilló junto a su madre. El mundo comenzó a dar vueltas. El polvo caía. El eco de terror y gritos prenchaba el aire. ¿Qué había pasado? Todo parecía un mal sueño. El rostro de su madre, pálido y sin vida, era un reflejo del horror que la ciudad había guardado por tanto tiempo. El colgante brillaba débilmente, igual que los recuerdos, pero su madre ya no podía contarle nada. De repente, un rugido reverberó en el aire, un ruido sordo que provenía de la calle, como si algo gigantesco estuviera rompiendo el asfalto. Antes de que pudiera asimilarlo, las puertas se abrieron de golpe. La multitud se dispersó en desbandada. Gritos de pánico resonaron. En medio del caos, Ana se dio cuenta de que no solo estaba atrapada en una lucha de la familia, sino en un juego más grande que ella. Los enmascarados estaban en movimiento. Con energía y una urgencia peligrosa se desplazaron, apuntando a Joaquín, quien se había vuelto una sombra de sí mismo. ¡Detente!, gritó uno de ellos, pero el terror había convertido a todos en marionetas descontroladas, cada uno luchando por su propia vida. El hombre de rastas, tambaleándose, buscaba venganza. Cuando alzó su arma, los ojos de Ana se abrieron como platos. No, pensó, aunque sus palabras se ahogaron en el caos. En ese momento, con una explosión que retumbó en su pecho, algo impactó en la habitación. Un disparo, pero no era el disparo que todos esperaban. Era un destello resplandeciente que iluminó la oscuridad como un rayo. Ana no pudo más que mirar atónita hacia la entrada. Era un camión blindado, y ahí, parado en la puerta, con un gesto firme, estaba su padre, el hombre al que había creído muerto durante años. ¡Papá!, gritó. El nudo en su garganta casi la hizo caer. Él, con una expresión de determinación en su rostro, había regresado justo a tiempo, pero la mirada que le lanzó a Ana no era la de un padre protector. Había algo oscuro, algo extraño en su expresión, algo que no encajaba. «Ana, ven aquí», ordenó, y en su voz había más que solo un llamado paternal. Había una autoridad que hacía eco en las paredes. Las miradas se volvieron hacia él, y el caos se detuvo momentáneamente. Joaquín retrocedió, asombrado. El hombre de rastas bajó la pistola, aunque el miedo aún temblaba en sus manos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ana, sus ojos desenfocados. «Te creía muerto». «Eso creías», respondió él, con una frialdad que heló la sangre de Ana. «He estado cerca, observando. Todo esto es parte de algo mucho más grande». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, causando ondas de shock en todos los demás. La sala se quedó en silencio. Las realidades se rompieron. La confusión de quién era el verdadero enemigo se hizo palpable. «No es lo que crees, Ana. Tu madre y yo hemos estado protegiéndote de ello», continuó, mientras se movía con seguridad hacia ella. «El legado que cargas no es solo un nombre, es un poder, y ahora debes elegir». Ana sintió que el aire le faltaba. «¿El poder? ¿Qué poder?», preguntó, su voz temblando, aturdida. Sus recuerdos de infancia y caricias se desdibujaban en el caos que se exhibía ante sus ojos. ¿Era su familia solo un montón de mentiras entrelazadas? «Tu madre era parte de una red que creías extinguida», respondió con un tono casi melancólico. «Y ese colgante es la clave. Pero también es una trampa». En sus ojos había un resplandor que Ana nunca había visto.
un brillo que prometía tanto como amenazaba. Antes de que pudiera comprender del todo, un grito resonó detrás de ellos. La multitud comenzaba a agitarse de nuevo, como si una tormenta se desatara. Las luces parpadeaban. Un sonido de sirenas emergió de la distancia, acercándose como un lobo hambriento. «Sáquenla de aquí, rápido», dijo su padre. Pero algo en su tono hizo que Ana se detuviera. «¿A dónde? ¿A dónde vamos?» «Donde la verdad no pueda seguirnos», respondió. Y mientras su padre le cogía de la mano, todo su mundo estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Ana miró una última vez a su madre, y ese frío en sus venas se transformó en un torrente de rabia. Cuando cruzaron la puerta, la explosión de sirenas llegó a su clímax. En el instante en que Ana dio un paso más allá del umbral, una sombra oscura se alzó hacia ella. Las luces brillaron de nuevo. Una figura apareció y su corazón se detuvo. Era Elena, de pie, con el colgante que Ana pensaba perdido, sonriendo. «¿Estás lista para conocer la verdad?», preguntó la chica cuya vida habían creído perdida. Y con eso, todo cambió. Ana se quedó helada. La red de secretos, las conexiones familiares, el destino que parecía destinado. Todo era un gran juego que iba más allá de su entendimiento. De repente, parecía que todo el horror y la tragedia que había vivido se estaba entrelazando de una manera que nunca habría imaginado. Pero su historia apenas comenzaba, y el precio de conocer la verdad podría ser más de lo que estaba dispuesta a pagar. El reloj seguía marcando, y el futuro se desvanecía justo frente a sus ojos. Ana se quedó boquiabierta. El colgante en su mano parecía brillar con fuerza, como si alguna fuerza clandestina estuviese despertándolo. La figura de Elena, de pie ante ella, su sonrisa desbordante de confianza, la hizo sentir que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Estás lista para conocer la verdad?», repetía Elena, pero había algo en su tono que no encajaba. Ana sintió un nudo en el estómago. Alrededor, la multitud seguía agitada. Los enmascarados se movían, sus rostros ocultos en la penumbra de lo que parecía un final inminente. Joaquín se había desvanecido en la confusión. «Esto no es real, no puede ser», murmuró Ana, la mente en una vorágine de preguntas. Sin embargo, antes de que pudiera cuestionar más, un estruendo cambió el ritmo de la escena. Una figura apareció detrás de Elena, un rostro familiar que hizo que el corazón de Ana se detuviera. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó su madre, que hasta entonces había yacido en el suelo, un hilito de sangre asomando bajo su vestido. Todo el mundo se congeló. Tú no estás muerta», murmuró Ana. La incredulidad la golpeó como un puñetazo. La mirada de su madre era intensa, casi desafiante. «Eso era lo que querían que creyeras», respondió su madre. Su voz clara y firme, aunque apenas podía mantenerse en pie, se erguió lentamente mientras las palabras resonaban en la sala. Ana pudo ver el colgante que aún llevaba su madre brillar tenuemente, como si revelara secretos olvidados. «La familia no es lo que parece, Ana», continuó, mientras el caos estallaba a su alrededor. El hombre de rastas, ahora medio derrumbado, se giró a su madre, el horror pintado en su rostro. «¡Tú eres la traidora!», gritó, apretando su pistola con fuerza. Todo se quemó en un silencio helado. Todos los ojos se volcaron hacia ella, esperando una respuesta, y Ana sintió que el aire se hacía espeso. «¿Qué traidora?», preguntó Elena, la seguridad en su voz desvaneciéndose. «¿Qué estás diciendo?». Y antes de que su madre pudiera responder,
Un destello cruzó la sala. Un disparo. No de un arma cualquiera, sino de un lugar que nadie había anticipado. Ana se dio cuenta justo a tiempo para escuchar el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Su madre, una voz angustiada que Emma nunca pensó pronunciar. ¡No! Ella avanzó, pero el mundo se desdibujaba. Alguien había disparado y la figura de su madre caía. El colgante de Ana, ahora un símbolo de decepción y dolor, comenzó a caer también. Pero, en un instante imposible, Elena se lanzó hacia su madre, atrapando el colgante en el aire. Ana sintió un escalofrío recorrerla. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. Elena le sonrió con la intensidad de quien tiene el control. «Así que tú eres la clave para lo que vendrá», dijo, mientras levantaba el colgante, revelando un mapa antiguo que estaba oculto detrás. Todo el mundo la miraba, con los ojos abiertos como platos. El hombre de rastas retrocedió, inseguro. La información ahora vibraba en el aire como un rayo. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz titubeando. Ana sentía que el suelo se desmoronaba. Cada revelación era un nuevo corte en su piel. «Todo lo que has creído, Ana, tu historia, tu legado, es una fachada», se oyó la voz serpenteante de su madre. «Tu verdadera herencia es mucho más oscura de lo que imaginabas. Es poder, influencia y sangre». El silencio se volvió ensordecedor mientras el eco de sus palabras se desvanecía. Ana miró a Elena, a su madre, a los hombres enmascarados y a Joaquín, que todavía estaba allí, inmóvil, como si toda la vida se hubiera detenido en un segundo. «¿Qué vas a hacer, Ana?», preguntó Joaquín, el temor y la curiosidad a la vez bailando en su mirada. La pregunta gritaba por una respuesta, pero el pánico la envolvía. En ese momento comprendió que cada decisión que había tomado, cada secreto que había descubierto, la había llevado a un punto crítico. «A veces, elegir la verdad significa dejar de lado todo lo que alguna vez creíste», le susurró su madre. Y fue en ese instante en que todo se transformó. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se reconfiguró. Ana entendió que no podían salir así como estaban. La lealtad y la traición se entrelazaban, y el futuro prometía más secretos. El colgante brillaba intensamente en manos de Elena, mientras el clamor de sirenas se hacía cada vez más fuerte desde afuera. Con un grito ahogado, Ana despertó a la realidad. «¿Quién soy realmente?», la pregunta resonó en su interior, y al instante todo se oscureció de nuevo. Un último grito, un estruendo y luego el silencio lapidario. ¿Destruiría todo lo que conocía para descubrir su verdad? ¿O se convertiría en la figura de un legado oscuro, incapaz de retroceder? El aire se volvió frío, y mientras la oscuridad se cerraba, comenzó el juego más peligroso de todos. Aquel donde las verdades eran más peligrosas que las mentiras. Ana se encontró de pie en medio del caótico despacho, con el eco de los disparos resonando en sus oídos. La figura de su madre, que había creído muerta, la miraba con una mezcla de amor y dolor. «Ana, debes entender, nunca fue solo un juego», dijo con voz temblorosa. El tiempo parecía girar a su alrededor, y cada palabra de su madre era una jarra fresca de agua en medio del desierto. La realidad comenzaba a tomar forma. «¿Qué significan todas estas revelaciones, mamá? ¿Qué me estás ocultando?». La angustia en la voz de Ana era palpable. La verdad pesaba como una roca en su pecho. El colgante en manos de Elena relampagueaba,
con un brillo misterioso, reflejando el caos a su alrededor. El hombre de rastas, ahora bloqueado en su furia, se tambaleó, sudando. «Necesitas respuestas, Ana. Tu legado te persigue», gritó, alzando la pistola de nuevo. Pero Ana no se movió. El transcurso de los eventos había dejado claro que ya no tenía miedo. En un instante de claridad, vio a Elena abriendo una compuerta secreta en la pared, el destello del colgante iluminando un pasaje oscuro. «¡Estera!», gritó Ana, pero su voz se perdió entre el alboroto. Su madre dio un paso hacia adelante y tomó la mano de Ana con firmeza. «Ve, ahora es el momento», susurró con una calma que contrastaba con la tensión. Ana sintió un tirón en su interior. La lucha entre su pasado y el futuro la absorbía. Miró a su madre, luego a Elena y finalmente al hombre de rastas. «No puedo quedarme aquí y seguir con los mismos errores», pensó. Sin más tiempo que perder, se lanzó hacia el pasaje, el corazón latiendo como un tambor. El corredor era estrecho y oscuro, pero sintió que la adrenalina la empujaba. Con cada paso, las luces parpadeaban detrás de ella, y los ecos de gritos se hacían más lejanos. Todo parecía un mal sueño, pero las revelaciones la llevaban hacia una verdad más grande que su propia vida, un legado de poder y traición. «¡Tienes que seguir!», le gritó Elena, alcanzándola mientras atravesaban el pasaje. Ana asintió, la determinación llenando sus venas. Sabía que debía enfrentar a sus enemigos, pero también entendió que había un camino hacia la redención. Al final del pasaje, emergieron en un sótano oscuro pero espacioso, un lugar donde las sombras ocultaban secretos familiares, pero también la posibilidad de volver a tomar la vida en sus manos. «Esto no ha terminado, Ana», dijo Elena con firmeza. A su lado, su madre asintió con una mezcla de orgullo y preocupación. «Tú decides qué hacer con esto. La verdad puede ser un arma o un escudo». Ana respiró hondo, el dulce aroma de libertad la rodeaba. Decidió que lucharía por un futuro donde nada estuviera oculto. «No voy a permitir que me controlen», declaró. Con el colgante en su mano, sintió que un poder inesperado la envolvía. Era el momento de levantarse. Mientras emprendían su camino hacia la salida, el sonido de las sirenas se ahogaba en la distancia. A su espalda, los ecos de un legado oscuro se desvanecían en la penumbra. La historia de su familia, con todas sus traiciones y secretos, debía reescribirse. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, y Ana sintió el frío en la piel, pero en su corazón ardía una nueva esperanza. Lo que había comenzado como una pesadilla se transformaba en nuevas oportunidades. «Recuerda, Ana, el poder debe usarse con sabiduría». La voz de su madre resonaba mientras se alejaban, dejando atrás su pasado, pero el futuro estaba lleno de preguntas. La ciudad aún guardaba secretos y sabía que su viaje solo había comenzado. Es aquí donde tú, querido lector, entras en la historia. Necesitamos que te unas a nosotros en este viaje. ¡Se suscribe ahora! No te pierdas ninguna de nuestras historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que siempre estarás al tanto. Déjanos tus reacciones y teorías en los comentarios. Queremos conocer tu opinión. Y lo más importante, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer el desenlace de esta historia. Es el momento de demostrar tu apoyo al canal. No esperes ni un segundo más.